Bueno, gloria a Dios. ¿Sí me escuchan bien? Bueno, Amén. Amén. amén, gloria a Dios. Bueno, la vez pasada estuvimos hablando, ahora sí, en el nombre de Jesús, ya voy siendo orado. Y bueno, la vez pasada estuvimos hablando acerca de la madurez y los sueños. Y el tema de la madurez y la capacidad que nosotros tenemos, por ejemplo, cuando ya nosotros vamos creciendo en Cristo, la capacidad que hemos adquirido. No es lo mismo la capacidad que tiene un niño para entender las cosas que cuando ya un adulto está manejando una situación. Lo mismo pasa también en Cristo Jesús. Cuando maduramos en Cristo Jesús, nuestra percepción y nuestra capacidad de entender las cosas va a variar. La diferencia en cómo desarrollamos las cosas, cómo entendemos las cosas, va a ser diferente. Cuando ya vienen las situaciones, ya tú las vas a mirar de una manera distinta. Y es que los sueños son muy simbólicos. En Joel 2:28 dice que profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. En el arte de escuchar a Dios, hablábamos de lo que representa el proceso de maduración, lo que ya la hermana Zuli, que está por ahí entrando en esa parte que está estudiando, ya en el nivel del arte de escuchar a Dios, se habla de lo que es el proceso de Sí. maduración del creyente. Y mientras maduramos en el ministerio profético, por ejemplo, aquí vemos aquí en Joel 2:28, vemos la diferencia de que cuando al comienzo, por ejemplo, cuando vamos comenzando, Dios nos va dando, recibimos, por ejemplo, dice que los jóvenes, los niños, los hijos y vuestras hijas profetizarían. Eso quiere decir de que muchas veces nosotros al comienzo vamos a recibir y vamos a tener entremezclado de pronto mientras estamos aprendiendo el proceso de maduración, mientras aprendemos en el proceso de maduración, muchas cosas vendrán de nosotros y otras vendrán de parte de Dios. Pero entre más maduramos, más serán las cosas que vienen de parte de Dios y menos serán las que vienen de parte de nosotros, aún en los sueños. Lo mismo pasa con las visiones. Más el recibir visiones de parte de Dios es otro nivel espiritual desbloqueado, digámoslo así. Cuando una persona ya es una persona que se mueve a través de visiones, que puede entender las visiones que recibe de parte de Dios, es como si Dios desbloqueara un nuevo nivel en la vida de la persona, en el nivel profético. Y cuando ya la persona llega a un nivel de, por ejemplo, en este caso, cuando la madurez, que le llama los ancianos soñarán sueños, y es la capacidad que tenemos de interpretar los sueños, no es solamente tener sueños, sino interpretarlos. ¿Por qué? Porque ya es como si fuera otro nuevo nivel desbloqueado en su vida. Cuando usted es como cuando las personas, cuando, por ejemplo, poniendo el caso de guerra espiritual, cuando la persona apenas, cuando no sabía hacer guerra espiritual y apenas, y en medio tiraba así, y uno tiraba, cometía errores, a cuando ya, por ejemplo, ya tú tienes un grado y ya tú haces una liberación, ya tienes otro nivel desbloqueado en tu vida. Así pasa también con el tema de los sueños. Cuando ya una vez desbloqueas este nivel, aprendes a entender lo que Dios te está diciendo y en la manera como te lo está diciendo. Aprenderás a leer el contexto de lo que Dios te está diciendo. Y eso pasa porque ya vas madurando, vas entendiendo cómo Dios habla, entenderás el sentido de las palabras, de cómo Dios normalmente usa para expresarse, y te darás cuenta de que muchas veces Dios no usa palabras, sino símbolos, sombras, figuras, metáforas y todo un sinnúmero de elementos para darte a entender las cosas y al mismo tiempo ocultándosela a los demás. Lo importante de esto es que para muchas personas esto se vuelve, es un poco difícil al comienzo. Esto es bastante difícil. Los sueños son de salida libre. Los sueños no son fáciles. Los sueños no son fáciles interpretarlos. Si nunca podemos llegar a ese punto de decir, no, esto es fácil. No, porque por lo general los sueños son difíciles.
Entender un sueño no es fácil, sino que en la medida que en la relación estás en esa relación con Dios, aprendes cómo Dios habla. Esa es la cuestión. Job hablaba de que muchas veces en el lenguaje, en lo que decía de que Dios lo aterraba a través de sueños o lo impactaba, era una manera de decir que me impactas o o sea, me quebrantas y me confunde, decía. Y es una manera de decir en el lenguaje de que Dios nos asombra, pero al mismo tiempo nos llena de, al usar esas figuras a veces confunde al ser humano, pero lo importante es que entre más aprendamos a relacionarnos con Dios, más el lenguaje de Dios será mucho más sencillo para nosotros. Hablamos de la lógica a través de los sueños, la lógica que hay en los sueños, y te puedes dar cuenta de que muchas veces, aquí pone el ejemplo de que una persona soñó de que, en este caso, John Paul Jackson tenía 6 metros de altura en el sueño, y él dice, pero yo no mido eso, yo soy pequeño, o sea, yo soy una estatura normal, pero en los sueños hay cosas que pueden ser cambiadas, Dios puede cambiar, el espacio y el tiempo pueden ser alterados, pueden ser cambiados, y aún todo esto tiene una connotación o tiene un sentido detrás de lo que se hace. No es solamente algo cuando Dios pone un asunto en el sueño, lo pone porque, no lo pone porque, bueno, se me sobró esta figura, me sobró este símbolo, voy a poner esto así, porque bueno, voy a mandarle este. No, cada mensaje ha sido enviado cuidadosamente. Y muchas veces hay cosas, por ejemplo, que hablábamos de que una persona podía ver en un sueño que de pronto tenía una narizota grandota. Hay casos donde la persona de pronto tiene, como le pasó a él, donde la persona puede ser transportada a un lugar y en este caso él pudo tener la oportunidad de ver el tabernáculo de el tabernáculo de Dios en el tiempo de Moisés. Y muchas veces en las visiones, muchas veces tenemos esa experiencia en la que Dios muchas veces nos saca de ese nivel donde estamos normalmente relajados y tranquilos y nos lleva a un nivel mucho más elevado de, de, de su esencia o mostrarnos asuntos que son mucho más complejos, a llevarte a entender cosas que quizás de pronto y rompe y así hace esos rompe esquemas en nuestra vida, en nuestros pensamientos. Mira que, por ejemplo, él dice que muchas veces el enemigo, el enemigo por causa de Dios mostrarle cosas trajo retaliación. Por causa de Dios enseñarle cosas, eso trae retaliación. Porque Dios te está mostrando cosas y el enemigo al ver que no puede hacer nada en cuanto a lo que Dios puede hacer, él viene y de pronto en el caso de, por ejemplo, Dios le estaba dando una visión y venía caminando, venía trotando y venía otra persona y le daba rabia por verlo y le enviaba y le tiraba, por ejemplo, un vaso de gaseosa, se lo echaba encima. Y uno dice, pero ¿qué? Si yo solamente estoy trotando, solamente estoy aquí caminando, trotando y tengo una visión. Entonces, y no era eso, sino que simplemente es el enemigo dándose cuenta de lo que está a punto de pasar y Dios, Dios envía esa información y el enemigo no le agrada. Hablamos también de que muchas veces Dios envía un sueño y que el enemigo puede darse cuenta de lo que está planeando Dios hacer con tu vida o planeando hacer con la vida de aquellas personas y muchas veces por causa de eso, por causa de que Dios tiene un plan especial, mostrarte el diseño, el plan, el enemigo también empieza a trazar su propio plan o incluso puede ver incluso cuando se está organizando el cielo, cuando el cielo empieza a organizarse, cuando ve los ejércitos del cielo organizándose para traer un mensaje aquí a la tierra a una persona, él incluso antes empieza a atacar
empieza a tratar de robarle, por ejemplo, incluso antes de tener una revelación importante a una persona, trata de robarle, por ejemplo, ve que en el sueño empieza, le roban el celular, le hace esto, o sea, trata de robar algo, o trata de robarle el don antes de que de pronto eso ocurra. Eso lo hacen en los sueños. Tratar de robarle el don, por ejemplo, para que no ocurra lo que Dios le quiera dar a esa persona, lo que quiera hacer con esa persona. Empieza a atacar. Muchas veces estos ataques espirituales vienen por causa de esto. Muchas veces los ataques espirituales que las personas recibimos viene por causa de que Dios va a enviar una revelación y esa revelación antes de ser, el enemigo puede darse cuenta. Por eso muchas veces Dios encripta el mensaje. Dios muchas veces oculta el mensaje. Dios le bendiga, amada. Amén. Bienvenida. Estamos hablando aquí de sueños y bueno, compartiendo el tema de cómo Dios puede, seguimos avanzando con el tema de entendiendo sueños y visiones. Y bueno, hablábamos de que muchas veces el enemigo puede darse cuenta cuando Dios va a enviar un sueño y muchas veces por la cual Dios envía un sueño encriptado no es solamente para que usted no lo entienda, sino porque lo entrega sellado y porque es que en ese hay algo y es que el enemigo no tiene sabiduría, digámoslo así. Hay un dicho que dice que el diablo es más sabio por viejo que por diablo. La sabiduría que él tiene es por su experiencia y por la red de información que se mueve, que recolectan los demonios, pero en cuanto a revelación, él no entiende las revelaciones. Les cuento a mí me sucedió un caso, y lo mismo pasa con los brujos. Aparentemente, los brujos lo que son los brujos y toda esta gente que trabaja para el mal, ellos son en esa parte, tienen esa falta de sabiduría y entendimiento. Aunque tú los veas ahí con todo eso, muchos de ellos lo que tienen, su conocimiento se los ha suministrado la red de información que tienen del mal. Pero muchas veces ellos no entenderán, es más, a veces ni siquiera los demonios son, y no entienden ni muchas veces ellos entienden lo que están haciendo. Digámoslo así, cuando me refiero a entienden es porque no entienden el grado de revelación de lo que están haciendo. Ellos simplemente a veces están ejecutando una orden. Entonces, pero desde una perspectiva mucho más elevada, desde la revelación, tú puedes darte cuenta el panorama completo. Por eso Dios muchas veces va a encriptar un sueño, ya que muchas veces te lo va a dar en un lenguaje simbólico y el enemigo muchas veces ese lenguaje simbólico no lo entiende, porque es la manera de cómo Dios habla. Y eso es una manera mucho más compleja. A mí me pasó un caso, a mí me recuerdo que en un sueño, yo tuve una experiencia, en la experiencia se me acercó Satanás en el sueño. Y literalmente yo me vi en un lugar, era como especie era un lugar donde los pisos eran blancos con negros. Los pisos eran blancos con negros. Era como un lugar, yo no sé si sería si sería un templo masón, no sé de verdad. Pero la cuestión fue que él me pregunta a mí, el enemigo me pregunta a mí. Me dice, él me llama a mí en el sueño, me dice, ajá, John, tú que eres tan sabio, me pregunta a mí, tú que eres tan sabio y por qué hay un misterio que no entiendo, que yo desde hace rato he tratado de resolver y no lo logro entender, me pregunta a mí. Y yo pude, yo viéndolo me dijo, yo cuando me mostró como especie de un lugar donde había muchas flores y, y era como hierba, un lugar donde había hierba, en ese mismo pedazo había un lugar donde había hierba y me dio una flor y me dijo, yo no entiendo este misterio,
¿por qué? ¿Qué quiere decir esto de los lirios del campo? Me preguntó a mí. Me preguntó a mí, ¿qué quiere decir esto lo de los lirios del campo? Yo he tratado de entender este misterio y no lo logro entender, no logro descifrarlo. Me pregunta a mí, ¿tú qué te crees tan bien? ¿Tú crees que te crees tan sabio? Me dijo, ¿tú crees que te crees tan sabio y que entiendes todo esto? Y yo le dije, yo cerré mi boca y no dije nada, porque en ese momento sí pude entender lo que le estaba preguntando. Y pude entender, ya cuando me despierto, yo pude entender el mensaje de lo que él estaba preguntando. Y cuando él se estaba refiriendo, o sea, lo que él estaba preguntando era por el misterio de lo que aparece en la Biblia, de que la vida del hombre, de que Salomón se quiso vestir, ni Salomón con toda su gloria se vistió como una de los lirios del campo. Era la pregunta que me hizo. ¿Por qué Salomón? Y él decía, y él decía, y él no entendía eso. Yo le dije, mira, ve, es sencillo. Dios viste el hombre. Dios viste al hombre. La Biblia dice de que, yo después entendí de que Dios muda al hombre. El hombre no se da cuenta en qué momento nosotros, nuestro cuerpo es un vestido. Que, que cuando las personas son conscientes de que es Dios quien viste al hombre, es Dios quien provee el alimento, tú puedes estar tranquilo. Tanto es que ni siquiera la gente compra la ropa, pero la verdadera vestidura es el cuerpo. La verdadera vestidura del hombre que viste el espíritu es el cuerpo. Y Dios lo muda constantemente. No te das cuenta en qué momento envejeces. Tú no te das cuenta en qué momento envejeces, en qué momento eres niño, en qué momento vas llegando a la madurez. Tú no te das cuenta en qué momento sucede eso. Pero Dios va mudando el cuerpo de la persona y en cada momento Dios te va dando una forma. Cuando eras pequeño tenías una forma, una manera de cómo era tu cuerpo. Y a medida que vas creciendo, vas madurando, tu cuerpo va cambiando, va diferente, hasta que el momento en que ya nosotros somos quitados y puestos en otro punto. Y hay otro misterio también ahí. El otro misterio está también en que mucha gente no sabe que la persona puede, tú no necesitas, a veces nosotros creemos que necesitamos comprar la ropa. Eso es lo que nos han enseñado, pero la verdad es que tú puedes hacer uso de la fe para cambiarte. O sea, literalmente, o sea, Dios te puede, si tú creyeras realmente que Dios puede cambiar tu ropa, Dios te cambia tu ropa físicamente, hablando físicamente. No necesitas también porque Dios también, así como Dios cambia su físico, literalmente, también puede cambiar, es más difícil cambiar el físico de una persona que cambiar la ropa física, que la ropa natural. El tema es la fe que se necesita para eso. Entonces, el esplendor de una persona, el esplendor, a eso se le llama el esplendor o la gloria de la criatura, está determinada, representa esa flor del campo, que cuando ya llega un momento esa flor se cae, pero aún cada flor o cada gloria de la persona, llega un momento en el que así como está aquí ella en la presencia de Dios, hay un lugar donde hay uno que se llama el Edén. Las personas también están siendo plantadas allá. Las personas son plantadas en ese lugar, en el Edén. Actualmente hay personas plantadas en el Edén, en el espiritual. Aquí tú estás físico, pero en el Edén tú estás, porque ese es el huerto que Dios labró. Ahí nosotros estamos sembrados allí, pero no como físicamente como personas, sino como parte del huerto de Dios, que Dios riega constantemente, que Dios tiene cuidado. Entonces, cuando, cuando entiendes, por ejemplo, de que Dios tiene cuidado de ti, Dios tiene cuidado de ti y puedes estar tranquilo y confiado. No hay afán, no hay afán, el afán se va. Entonces, muchas veces los sueños, volviendo al tema de los sueños,
Dios puede darse cuenta, el enemigo puede darse cuenta de que Dios te va a enviar un sueño, te va a enviar y viene inmediatamente viene el ataque para que tú no puedas avanzar. Bueno, vamos a analizar un sueño y este sueño es del autor. Él dice de que en el sueño él cuenta de que tuvo la experiencia de que él se veía en un avión junto con otras personas. Él dice que estaba en el avión junto con otras personas y mientras él volaba, ve cómo su jefe tomó el paracaídas y él dice, me voy de aquí, digámoslo así de esta manera abiertamente. Me voy de aquí, me voy. Y ve cómo su jefe tomó el paracaídas y saltó del avión. Y mira, quiero que analicen este sueño. El jefe de él ambos están en un avión, él toma un paracaídas y salta del avión. Y le dice, yo me voy de aquí, John Paul Jackson, yo me voy de aquí, yo cogió su paracaídas y me lanzo de aquí, me voy. Y él dice, pero tú no te puedes ir, ¿cómo me vas a dejar a mí aquí? No te vayas, no te vayas. Y es como parafraseándole la situación. Él dice, pero no te vayas. Y él se vio que se fue el jefe y lo dejó ahí. Y entonces alguien empezó a empujarlo a él. Y él dice que se agarró con más fuerza de la puerta del avión y dijo, no, que tú no me vas no me vas a tirar para, yo no sé, yo no sé, y entonces empezó a forcejear con la persona hasta que lo empujaron. Y dice que una vez en el aire, él empezó a dice que él recordó cómo hay una persona que se llamaba El Rey de los Sueños, El Rey de los Cielos, era como una serie que él vio en el pasado. Él le enseñaba a su pequeña hija cómo saltar de un paracaídas. Ahí mismo él vio como el ejemplo. Y entonces él cuenta de que en ese momento él le recomienda, bueno, cuenta 1001, 1002, 1003, 1004, y una vez termines de contar, cuando llegue, pues abres el paracaídas. Y dice, bueno, pues eso voy a hacer eso. Él se acordó de eso. Y que cuando llegara al suelo, estirara los pies y doblara las rodillas para que no cayera con tanta fuerza. Bueno, entonces él dice que él empezó a recordar mira cómo salvaba su vida ahora que estaba en el aire. Y esto puede suceder en los sueños. Todo este tipo de cosas que parecen un poco extrañas, pero tienen un sentido simbólico y espiritual. Entonces, él cuenta de que en el aire, ya estando en el aire, la situación fue que él empezó a jalar las cuerdas que tenía el paracaídas. Dice que empezó a jalar la primera y se rompió. La segunda y también se rompió. La tercera cuerda del paracaídas y también se rompió y él estaba preocupado. Yo dije, anda, se me acaba de romper eso. Yo dije, ¿será que él estaba preocupado? Y dice, bueno, seguro se quedó atascado el paracaídas. Y en ese momento, él dice, bueno, él no puedo ser tan tonto de no poder tener otro segundo paracaídas. Entonces ahí empezó a mirar el segundo paracaídas y también intentó hacer lo mismo. Y empezó a jalar primera cuerda, pan, se rompió también. La segunda, pan, y la tercera también se rompió y entonces dice, no, no, parece que voy a morir aquí. Entonces, él empezó a mirar dónde sería la mejor, dónde sería, dónde sería la mejor opción para caer. Él empezó a mirar, si me tiro en el agua, entonces, si me tiro en la tierra, miro para ver si de pronto hay un campo de maíz donde me pueda caer, donde me pueda tirar, de pronto me salve. Si me tiro de pronto en los árboles, de pronto me salve si me engancho en un árbol.
porque si caigo directamente en el pavimento me mato, dirá en ese momento. Sin embargo, él vio, pero si busco el agua, mejor me desplazo todo lo posible por caer en el océano, en el agua, y por lo menos si no caigo en un lugar si caigo en un lugar más profundo, no me mato, o no me cae, no, por lo menos sobreviva. Y dice que en ese momento, él buscó la manera de cómo él dobló el espacio-tiempo, hablando del sueño, todo esto puede ocurrir, y llegó y cayó en el océano. Y en ese momento él cayó en las profundidades del océano y él dice como que, él cuenta de que empezó a luchar y a tratar de tragar, él tragaba agua y dice, dice que los pulmones de él le reclamaban aire, pero dice de que cayó en el agua profunda y al hundirse en la profundidad empezó a recordar su entrenamiento de salvavidas en la secundaria. Él pudo entender de que él dijo, bueno, los cuerpos extendidos flotan y mientras soñaba eso, él decía, bueno, si extiendo mi cuerpo voy a salir a la superficie porque mis pulmones tienen aire. Entonces mejor extiendo mi cuerpo y voy a flotar inmediatamente. Entonces dice, mejor trato de simular que estoy respirando bajo el agua, pero dice, no, eso es totalmente inútil, eso no funciona, no puedo respirar bajo el agua. Él pensó esa situación y luego dijo, definitivamente se dio cuenta que se estaba ahogando y mientras se estaba ahogando salió a la superficie luchando por su vida, lo vemos en el pedazo tratando de salvar su vida, y mientras él trataba de salvar su vida al salir de la superficie, dice que vio a una mujer que también es alguien que estaba luchando, se estaba ahogando también, y entonces él dice que él le dice, él dice que vio a la mujer y dice, bueno, en vez de pedir ayuda, dice, o me pongo a pedir ayuda y gritar, o pienso nadar y ayudar a esa persona que está ahí. Entonces fue a salvar a la mujer, salió de esa situación, empezó a nadar y se acercó a aquella mujer y le empezó a ayudar y a buscar la manera de salir de esa situación. Y en ese momento se cerró el sueño, todo quedó en oscuro y el Señor le dice, vas a ser despedido de tu trabajo, vas a ser despedido de tu trabajo. Escuchó la voz de dice, vas a perder tu trabajo, van a despedir tu jefe y poco tiempo después de eso sucedió el sueño. Entonces, ¿qué quiso decir el sueño? Él, en pocas palabras le dijo de que en el sueño vamos a ver la interpretación de este sueño, vamos a analizarlo aquí rápidamente. Aquí vemos, en el sueño del paracaídas, vemos como el jefe, que es el primero que salta del paracaídas, es el primero que abandona el paracaídas, el sueño y abandona el avión. Eso quiere decir de que el jefe iba a abandonar su posición, se iba a ir. Y él también tendría que irse de lo que estaba él haciendo. En ese momento él trabajaba por una de las, una de las empresas más importantes. Era una empresa muy importante de las 5.000 empresas más valoradas en Estados Unidos, de las 500, perdón, empresas más valoradas en Estados Unidos. Y dice que iba a salir de ese trabajo, iba a caer, iba a intentar hacer tres cosas. Primero iba a tratar de hacer tres cosas, pero eran lo que le está diciendo que iba a tratar de hacer tres cosas. Al partirse, eso iba a decir tres cosas que no van a funcionar. Luego iban a tratar de hacer tres cosas más para tratar de evitar. Luego iba a tratar de hacer tres cosas más para tratar de evitar la situación, para evitar de no perder su trabajo. Él intentó hacerlo en la vida real y aún así lo despidieron. Entonces, pero solo cuando pudo caer hasta el momento en que entró a las profundidades,
esa agua representa las profundidades del espíritu, esa relación profunda con Dios. Solo cuando llegara a las partes más profundas, que llegara a profundizar en su relación con Dios, Dios lo iba a ayudar para salvar a otras personas. Y cuando saliera de ahí, Dios lo iba a usar para salvar a personas. Eso es lo que prácticamente quiere decir la interpretación de ese sueño. Entonces, era necesario de que él tocara de Dios llevarlo a aguas profundas para que él perdiera lo que era y que nuevamente él, cuando se encontrara, cuando ya saliera a la superficie, Dios lo iba a colocar como alguien para ayudar a las demás personas a salir de su situación. Entonces, muchas veces en los sueños nos vamos a dar cuenta de que Dios nos va a colocar en los zapatos de otras personas. Esto le pasó a un amigo de John Paul Jackson también, en el que Dios lo colocó para que viera a través de sus ojos, y muchas veces en los sueños nos vamos a dar cuenta que van a suceder cosas que son fuera de lo normal. Él luchó, por ejemplo, él empezó a reprender y dijo, no, te reprendo, Satanás, te reprendo pero tú no puedes reprender los planes de Dios. Eso es un asunto. No puedes reprender los planes de Dios. Él quiso, no, yo soy cabeza y no cola, y ningún arma contra mí. Él trató de reprenderlos, pero la verdad es que al final sucedió lo que él tenía. Él pensaba de que no iba a suceder, pero eso hacía parte del plan de Dios para su vida. Y es asombroso cuando todo este tipo de cosas suceden porque te das cuenta de que Dios planeó todo esto. Dios planeó todo esto. Por eso es importante entender el plan de Dios. Entonces, cuando él pudo ir a lo más profundo a lo más profundo de esa relación con Dios fue cuando realmente él pudo entender quién era y qué función iba a cumplir en las manos de Dios, de ayudar a otros. Si hay algo que pueden hacer los sueños, y es que muchas veces, como les dije, Dios puede llevarte a ponerte, por ejemplo, que tú mires a través de los ojos de la persona, puede llevarte a que de pronto eh, te ves vestido como la misma persona y viviendo la vida que vive esa persona, como le pasó a este hombre, que Dios lo llevó a que viera cómo era el comportamiento, como quien dice, lo vio para que caminara, para que viera cómo era la vida de John Paul Jackson y cómo Dios lo iba a usar cómo Dios lo iba a llevar a través del mundo, iba mostrándole como las diferentes experiencias que iba a tener. ¿Por qué lo hace Dios? Para crear simpatía entre las personas, para meternos, como dice el dicho secular, en los zapatos de los demás, para que veamos, para que no juzguemos, para que podamos entender por qué esa persona hace lo que hace. Muchas veces las personas actúan de una manera y no las entendemos, pero cada cabeza es un mundo. Cuando Dios nos permite pasar o tener ese tipo de sueños, Dios lo hace no solamente para crear empatía, sino también a veces para que intercedamos por esas personas. Lo vemos en este caso, Dios permitió que ese hombre tuviera ese sueño para crear simpatía en ese amigo y se convirtió en amigo de John Paul Jackson y para que esa persona sintiera que es vivir, eh, vivir o ser como John Paul Jackson en ese momento. Entonces, las perspectivas de Dios nos permite ver la perspectiva desde otra óptica. Es como cuando muchas veces, cuando usted se va a dar cuenta de que eh, es como si nosotros, a veces también pasa como cuando Dios te da, por ejemplo, si te pusiera las gafas de otra persona, por ejemplo, si en un sueño me da, por ejemplo, las gafas por ejemplo, de la hermana, la hermana María la hermana, sí, y yo vengo y me pongo las gafas de ella. En el sueño Dios quiere que vea la perspectiva como la ve ella, como que vea las cosas desde el punto como los ve esa persona. Por eso me está dando los ojos. Los ojos, los, los, los objetos como los lentes pueden representar la perspectiva o la manera de cómo se ven las cosas detrás de otra óptica. Y vamos a entrar ahora sí al capítulo 4
y tiene que ver como título Distintas curiosidades acerca de los sueños. Los sueños tienen una característica y es que los sueños son interdimensionales. ¿Esto qué quiere decir? Que en un sueño podemos hacer cosas como mirar a través de los ojos de otra persona, desde esa persona. Esto crea, por ejemplo, lo que estamos hablando, empatía hacia esa persona. También está relacionado con la expresión estar en los zapatos de otra persona. Generalmente está relacionado con un llamado de intercesión. Cuando usted tiene un llamado de intercesión va a tener este tipo de sueños en los que tú vas a estar ocupando la posición de otra persona para que ores. Muchas veces cuando esas personas que tienen llamado de intercesión, que Dios los llama para interceder, van a tener este tipo de sueños. Como resultado de esto empiezas a orar por esa persona. En el caso de esa persona que soñó, por ejemplo, que estaba dentro de John Paul Jackson, esa fue su reacción. Empezó a orar por él para que Dios le ayudara a llevar a cabo ese plan. Y por lo general no somos nosotros que estamos en el sueño, sino que no somos nosotros que tenemos el sueño, sino que estamos dentro del sueño. Los sueños son interdimensionales, siendo capaces de cambiar la materia en energía y el caos en orden. Los sueños son herramientas increíbles que Dios usa para cambiarnos. Interpretar un sueño puede causar dilema en la persona que sueña. Nadie merece ni tiene derecho a recibir interpretación. Eso también tenemos que tenerlo claro. Porque cuando usted empieza a interpretar sueños, mucha gente va a empezar a buscarlo a usted para que le interprete sus sueños. Y eso es un caso de que cuando tú empiezas a decir que interpretas sueños, mejor, a veces mejor que no digas, porque se te empieza a llenar el teléfono, se te empieza a llenar el teléfono de cantidades de gente que quiere que le interpretes de sueño. Todo el mundo sueña y la gente va a querer que le interpretes y muchas veces mucha gente no va a creer que tú estás ocupado atendiendo otra cosa o que tú estás ocupado con otra persona, sino que creen que tienen derecho a recibir interpretación y por eso les explico a ustedes que son alumnos que están aprendiendo a interpretar sueños para que tampoco, y mucha gente va a decir, no, si esa persona fuera un siervo de Dios me atendería inmediatamente. Y lo mismo pasa en el parte profética, cuando ya tú adquieres cierto carácter y Dios empieza a usarte y tú no tienes el tiempo para atenderlos a todos, sino que ya te vuelves limitado en cuanto al tema del tiempo, porque cuando ya empiezas a atender a muchas personas, mucha gente querrá venir a ti para que interpretes sueños, para que hagas, para que, por ejemplo, y si te mueves en otros asuntos, por ejemplo, si haces liberación, si das palabras proféticas, si haces otras cosas además de lo que tú, mucha gente querrá venir a ti y creen que, por ejemplo, tienes que dejar de atender a otra persona por atenderlos a ellos. Y eso en cierta manera es un problema porque las personas van a querer de que tú, van a decir, ajá, pero si tú eres un siervo de Dios, ¿por qué no sale ahora y me atiende? Entonces, cuando eso sucede, quiere decir de que es una actitud de orgullo en las otras personas que muchas veces se manifiesta. Si esa persona de verdad fuera siervo de Dios, oraría por mí inmediatamente. Son actitudes de orgullo. Entonces es como si la persona tendría que dejar a otra persona. Eso quiere decir que aquella persona es más importante que, que, que tú que estás interpretando y que no eres tan importante y tienes que dejar a la persona que estás atendiendo para poder atender a esa persona. Y la verdad es que no, todos tienen derecho, todos por igual, todos hay que tratarlos por igual y cada quien hay que darle un trato que se merece. Nadie, nadie tiene derecho a recibir interpretación. Es como exigirle a una persona que yo necesito que tú me sanes. No puedes obligar a una persona que te sane a ti, porque esto es un don que viene de parte de Dios. Cuando entiendes cómo fluye este don, por eso mucha gente lo dice, no, pero ¿cómo? Es como cuando tú vas a ministrar palabra profética, tú quieres, aunque tú quieras, es Dios quien debe darte las palabras. Así pasa también con la interpretación de sueños. Dios te va a dar el entendimiento de eso, pero muchas veces te vas a dar cuenta de que si Dios no le place darte el entendimiento de eso,
vas a tener que quedarte callado. Es simplemente eso. No te frustres cuando Dios no te dé el entendimiento de eso. Muchas veces Dios va, muchas veces Dios va a impedir, aún teniendo los principios, aún manejando esto, Dios va a permitir de que tú no entiendas el sueño por causa de la otra persona, porque Dios no quiere de que esa persona, Dios no quiere que en ese momento esa persona se entere de eso, porque si se entera, se va a llenar de orgullo. Entonces, es importante toda esta dinámica que se mueve alrededor de los sueños y cómo manejar esta dinámica con las personas para que cuando se nos presente la situación, usted esté interpretando sueños, no se deje manipular de otras personas, sino que usted pueda permanecer en el carácter de Cristo, usted puede permanecer estable, entender de que cada quien, nadie tiene derecho a recibir interpretación, sino que esto viene por gracia. La falta de y vamos a hablar un poco de lo que son la falta de entendimiento. Daniel interpretó el sueño de Nabucodonosor casi exactamente un año antes de que el sueño se cumpliera. ¿Por qué? Porque Dios le dio a Nabucodonosor el tiempo para que se arrepienta, que cambie, pero no lo hizo. Es también interesante que en ese asunto en particular, al final del capítulo 4 de Daniel, Daniel le dice al rey dos cosas. Primero, arrepiéntete y busca rectitud y tal vez Dios posponga el cumplimiento de esto. Mira que Dios le dice, tal vez Dios posponga. Y uno se puede preguntar si acaso ayudar a los pobres y tal vez eso puede ayudar a disminuir la severidad de un juicio, cuando a veces en el caso de lo que pasó con Nabucodonosor. Igual no vamos a discutir sobre este tema, pero nos convendría entender a Dios y sus caminos y su forma de ser. Si el sueño viene verdaderamente, dice, si el sueño verdaderamente viene de parte de Dios, genera curiosidad interna, que exige una respuesta ante las intrigas. Tendrás que decir que ya no lo haces más, que ya lo dejaste. La inquietud es que, por ejemplo, cuando tú empiezas a interpretar sueños, la gente te va a empezar a buscar, lo que veníamos hablando. Y muchos de esos significados y esos símbolos quedan como inquietud en las personas, cuando una persona tiene un sueño queda como una inquietud. Y esa inquietud es la que muchas veces va a ayudarnos a buscar el significado. Y hay cosas que simplemente no vamos a entender. ¿Por qué, por ejemplo, en un sueño, por qué se cayó la puerta de un auto? O cosas por el estilo. O cosas por qué se les pichó la llanta. O por qué... todas esas inquietudes van a quedar ahí y quizás no van a quedar insatisfechas y descontentas de pronto, pero lo importante es que podamos lograr el significado a nivel general del sueño. Te sentirás, por ejemplo, en el sueño que Dios diseñó, ¿por qué diseñó de esa manera? Dios diseñó de esa manera que fuera así, de esa manera. Sentirás, por ejemplo, un deseo ardiente para llenar ese vacío dentro de ti. Ese vacío hizo que los reyes trastornen naciones buscando respuestas a interrogantes que Dios puso en su corazón y que en sus almas, que Dios colocó en sus almas por causa de un sueño. Ese deseo de interpretación es lo que lleva a buscar a Dios. Ese deseo de tratar de entender, de tratar de interpretar lo que Dios coloca, ese mensaje oculto que Dios coloca en nuestro corazón a través de un sueño, es lo que va a seguir generando esa curiosidad para que nos acerquemos a Dios. Cuando no entendemos algo, lo correcto es ir a la fuente, es acercarnos más a Dios para que Dios nos explique, Dios nos dé el entendimiento. Imaginemos que Dios tiene una red infinita de sabiduría, un conocimiento elevado de sabiduría, y si Dios lo diseñó de esa manera es por algo. Cuando tú le preguntas a Dios
y dejamos de pronto de simplemente de pensar en nosotros, le preguntamos a Dios directamente cuando no entendemos algo, Dios te lo va a explicar. Como vimos en el caso del sueño del paracaídas. Hay sueños donde Dios te lo va a explicar inmediatamente, hay cosas que Dios no te lo va a revelar. Lo importante de esto es que podamos ser, eh, estar tranquilos en esto y podamos disfrutar del proceso de interpretación. Dios muchas veces te va a revelar las cosas inmediatamente, otras después. Esto es lo que hayamos soñado y la interpretación en otros momentos. Dios muchas veces te va a dar la interpretación después de lo que, una interpretación, por ejemplo, parcial de lo que es el sueño. Por ejemplo, cuando a veces estamos interpretando, Dios a veces te va a dar una interpretación a nivel general de lo que es el sueño, pero ten en cuenta de que los sueños tienen múltiples capas y hay cosas que, por ejemplo, se van a llevar a cabo y se van a seguir ejecutando durante el tiempo. No necesariamente todo se va a llevar a cabo enseguida. Y puede que tú tengas una interpretación, y por eso hay muchos, múltiples tipos de interpretación a la hora, de acuerdo al grado de madurez de la persona. Hace 6 meses, por ejemplo, dice que había soñado y en ese momento Dios le reveló partes de la interpretación de ese sueño y a medida que después, 6 meses después, entendió el resto del sueño. Y después de 23 años pudo entender completamente todo el sueño. Y Dios va cumpliendo partes que quizás nosotros dejamos de lado. ¿Y por qué Dios esperó tanto? Pues no quería que Dios, que muchas veces nosotros manipulemos o logremos el cumplimiento por la fuerza. O tal vez no quería que Dios lo echara o lo que nosotros lo echáramos a perder. Quería probar que no éramos nosotros, sino que él era cumpliendo, que era Dios cumpliendo lo que pensó, lo que nos transmitió en el sueño. Puede haber un sinnúmero de razones, pero Dios tiene motivos para hacer lo que hace. En eso tenemos que llegar a una comprensión. Y vamos a ver los tipos de interpretación. En la interpretación bíblica nos vamos a dar cuenta, en la interpretación de sueño vamos a tener estos 4 tipos de interpretación. La interpretación instantánea, que es cuando Dios revela el significado o la visión al despertar, cuando nos despertamos inmediatamente, Dios nos revela la interpretación del sueño por medio, por ejemplo, en este caso, ocurrió por medio de un ángel en Daniel, donde Dios le dice, este es el significado de lo que acabas de ver. El ángel Gabriel fue y Daniel le reveló las cosas, o sea, Dios inmediatamente, o puede escuchar la voz de Dios dándote la respuesta inmediatamente de lo que es la interpretación cuando nosotros nos levantamos inmediatamente. Esa es la interpretación instantánea. La interpretación simultánea es cuando Dios interpreta el sueño mientras seguimos durmiendo. Cuando estamos durmiendo, Dios nos lo va interpretando, como sucedió con el sueño del avión. Entonces, ahorita que estábamos revisando el sueño del avión, Dios reveló el significado una vez terminó el sueño. Entonces, de inmediatamente el sueño, dentro del sueño, Dios le revela a la persona el significado. Jeremías, por ejemplo, recibió la visión de un almendro y una olla hirviente y el Señor le reveló el significado de cada símbolo. Esto muchas veces, eso es la interpretación simultánea. Mientras lo estamos viviendo el sueño, Dios te va dando la interpretación. La interpretación que es por escrito. Esta muchas veces la vamos a hacer nosotros. Cuando usted va a tomar un papel y mientras estamos tomándonos el momento para anotar y llevar a cabo el registro, por eso la interpretación al registrar por escrito, lo que ocurrió, por ejemplo, en Primera de Crónicas con David, Primera de Crónicas 28, todas estas cosas, dijo David, que fueron trazadas por la mano de Jehová, me hizo entender todas las obras del diseño. Todo esto, dijo David, que ha sido escrito por revelación del Señor para darme a conocer del diseño de las obras. Lo que dice en el original hebreo es básicamente que mientras yo escribía, cobré entendimiento, porque siempre, por eso animamos a las personas a anotar los sueños, o incluso una de las maneras cuando tú vas a interpretar un sueño, por eso yo le pido a las personas que me lo pasen a veces por escrito. ¿Por qué? Porque mientras
lo van escribiendo, la misma persona va adquiriendo esa parte de interpretación. No lo saben, pero es una de las razones por las que yo le pido. Me dice, pásame el sueño, pásamelo yo le digo, pásamelo por escrito, para que mientras la persona vaya escribiéndolo, incluso mientras yo lo voy leyendo, voy entendiendo, y ese es un tipo de interpretación que es por escrito. Mientras una de las maneras, eso desarrolla el proceso de pensamiento y de revelación también. Anotar las cosas. Tú vas anotando lo que vas recibiendo. Por ejemplo, mientras otra persona te va contando el sueño, tú lo vas escribiendo o lo vas dibujando, inmediatamente estás, digamos, abriéndote, abriéndote y dándote esa capacidad de poder caminar el sueño y poder entender lo que Dios está hablando. Eso se llama interpretación por escrito. Y por última, la interpretación progresiva. Y es que a medida que maduramos y entendemos a Dios y sus caminos, entenderemos más significados. A medida que el tiempo pasa, Dios revela los significados del sueño en partes pequeñas. Gloria a Dios, que dice la palabra de Dios en Proverbios 25:2, dice que gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Hemos aprendido de que, por ejemplo, por ejemplo, dice que este era uno de sus versículos favoritos en tiempos difíciles. Y Dios escogerá, por ejemplo, algo intencional para hacer que tú lo busques, porque en tu búsqueda cambiarás tu naturaleza y cobrarás realeza en tu naturaleza en ese proceso. También, en medida que tú vas buscando, por ejemplo, tú vas indagando, vas empezando a sacar tiempo para analizar algo. Cuando tú recibes un sueño y te dedicas a escudriñarlo, a analizarlo, a ver su significado, vas adquiriendo sabiduría, vas adquiriendo esa parte de realeza, porque esa parte de sabiduría que Dios te ha entregado. Y gloria de Dios es encubrir el asunto, pero honra de los reyes escudriñar ese asunto. Si tú lo escudriñas, vas a adquirir sabiduría y vas a adquirir entendimiento. Si hay algo que debe caracterizar a los reyes, es la sabiduría. Y aquí Dios, a más de uno, Dios lo ha llamado como rey, como reina, como princesa, como una parte de la realeza de parte de Dios, y debemos adquirir sabiduría. Y una de las mejores maneras es usando la escritura para interpretar. Aquí donde vamos a entrar un poquito de lo que son los enigmas. La palabra dice en Daniel 4:18, dice, oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración de palabras de sabios y sus dichos profundos. Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú, pues, Belsasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación, mas tú puedes, porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. ¿Qué quiere decir esto? Que el Espíritu Santo que está en ti te va a ayudar a resolver esos enigmas. Dios te dará enigmas, cosas que un enigma es básicamente es algo que está oculto a los demás, es un misterio, un enigma es un misterio para que tú lo resuelvas. Esos son los sueños. Los sueños básicamente son enigmas, misterios para que tú empieces a resolverlos. Tendrás que descifrarlos. Son acertijos que debes descubrir. Un sabio persistirá hasta descubrir el significado de esos enigmas y acertijos divinos. Dios requiere que tú lo hagas. Es parte de su proceso para aumentar en sabiduría. Dios da mucho valor a tu proceso de búsqueda, de buscar que Él oculta. Dios te dice, te voy a mostrar el futuro, pero vas a tener que descubrirlo, porque te lo voy a mostrar de tal forma que no lo entiendas, a menos que seas diligente en tu búsqueda. Y de paso te vas a tomar algo así como 18 años descubriéndolo, pero voy a poner una motivación de curiosidad en ti que te impulsará y siempre estarás preguntándote por qué esto y por qué aquello y para el tiempo en Dios que finalmente lo entiendas, entonces el sueño se cumplirá. Es asombroso cómo Dios trabaja y Dios no le molesta para nada que tenga que esperar un par de décadas para entender finalmente algo, para darte a entender finalmente algo. Dios no le molesta. Nosotros pensamos en términos de días, Dios piensa en términos de décadas.
Para él eso no representa un problema. No todo el mundo tiene la capacidad de interpretar cada sueño que tiene, y mucho menos cada sueño de los demás. Daniel, José y Asaf son los únicos intérpretes de sueños mencionados en la Biblia. Cada uno de estos tres era conocido por tener una profunda relación con Dios. José declaró que era Dios quien da la interpretación de un sueño. Génesis 48. Esto es mucho más que saber o tener herramientas necesarias para interpretar. Sin la ayuda de Dios seremos totalmente incapaces de entender el significado de los detalles pequeños, los elementos, los símbolos. Imagina que te digan, por favor, interpreta mi sueño, porque el Espíritu de Dios es santo está en ti. Por favor, interpreta mi sueño. Y porque el Espíritu Santo está en nosotros, nos encantaría que si se dijera de nosotros muchas veces, que, por ejemplo, así como que se dijera de nosotros, por favor, interprétame este sueño, porque tienes a Dios en tu vida. No porque seamos nosotros, no, sino porque Dios que está en nosotros es el que da la interpretación. Nunca nos podemos llegar a un punto de decir, llenarnos de orgullo, porque creyendo que somos nosotros los que interpretamos. No, es el Espíritu Santo de Dios que está en nosotros quien interpreta. Por eso siempre debemos mantener la humildad. Cuando entendemos esto, siempre seremos humildes delante de Dios y entenderemos este proceso de pensamiento. Muchas veces por eso ves tú a Daniel siendo humilde y no perdiendo la cabeza no perdiendo su cordura cuando fue elevado por encima de los demás sátrapas y los demás sabios de Babilonia y los demás sabios del rey Darío, ni nada de eso, sino que él siempre mantuvo un perfil bajo. Los sueños son asertivos que debemos descubrir. Bueno, ahorita hablando de enigmas y misterios, hay muchas cosas en las que Dios revela, hay muchas cosas en las que Dios mm, eh, da misterios y aún en la naturaleza. Lo que pasa es que uno no se pone a analizar la naturaleza ni aún los misterios que están en la naturaleza, sino que uno simplemente pasa las cosas. No han analizado, por ejemplo, no, porque no se puede analizar, por qué, por ejemplo, los pájaros siempre pasan en manadas, siempre pasan muchos juntos. No simplemente los pájaros. Cuando tú ves un pájaro solo, es porque está muriendo, no porque simplemente es raro ver un pájaro. Tú ves un pájaro, los pájaros siempre están, tú ves la mayoría de los pájaros siempre pasan en manadas, siempre pasan como que siempre están juntos, siempre hay muchos pájaros alrededor de ellos. Ellos siempre están en manadas, nunca están solos. Y cuando tú ves un pájaro solo es porque probablemente esté enfermo o esté a punto de morir. Es por eso tú ves a un pájaro solo o que lo hayan capturado. Pero tú nunca verás un pájaro por sí solo así. No, siempre vas a verlo acompañado, siempre lo vas a ver en compañía. Son misterios para que sirven de la creación. Hay cosas que simplemente uno dice, te hablan mucho, te hablan mucho de la sabiduría de Dios que está incluso oculta en las cosas que están. Después hablaremos más acerca del tema. Pero bueno, lo importante es que los sueños son acertijos que debemos descubrir. Dios nos va a dar enigmas en los sueños y vamos a tener que descifrarlos. El sabio, por ejemplo, persistirá en descubrir el significado de esos enigmas y esos acertijos divinos. Dios quiere que tú lo hagas y podamos lograr ese entendimiento. En Génesis, esto es lo que ya veníamos hablando, de que porque es importante entender. Vamos a analizar un sueño y este es el sueño del tráiler. Se llama el sueño del tráiler. Y vamos a ver el caso de una mujer que le pidió a Dios que le mostrara qué tipo de llamado tenía. En el sueño, ella soñó que preparaba un tráiler de 18 ruedas. Miren este sueño. Ella soñó que preparaba un tráiler de 18 ruedas para que lo llenaran de carga. Pero de pronto en el sueño, el tráiler se convirtió en una ballena. Y ella estaba sentada sobre la cabeza de la ballena. Ella aprendía a manejar una ballena
Ay, qué pena, se Llegó, me cayó el internet. Bueno, espérese un momentico. hermano John, no se le escucha. Tienes el micrófono apagado. Bueno, pues, ay, es un momentico que me equivoqué de pantalla. Bueno, volvemos otra vez. Bueno, perdónenme aquí un momentico que se me cayó el internet, como que desconectaron el internet. Pronto están por error, pero bueno, nuevamente, volviendo al sueño del tráiler, ella cuenta de que ella se vio que preparaba un tráiler con 18 ruedas y nuevamente, de un momento a otro, ese tráiler se transformó en una ballena. Y esa ballena, ella iba montada arriba de esa ballena, en la cabeza de esa ballena. Para una persona, digamos, normal, y ya con esto con este sueño terminamos la clase de hoy. Para una persona normal uno diría, pero ajá, pero ¿qué tiene que ver una ballena con un tráiler? Para el proceso de pensamiento lógico no tiene nada que ver ni una ballena con un tráiler, o sea, como que tiene que ver que una persona esté preparando un tráiler de 18 ruedas, una mula, digámoslo así, y de un momento a otro se ve montada arriba una ballena. Eso no tiene ningún sentido para humanamente, pero si lo analizamos de la ballena, dice de que ella aprendía a manejar una ballena, no era una ballena asesina, era una ballena es un vehículo. Así también, en este caso, si no lo entiendes, como dijo Jesús, ¿cuánto tiempo tendré que estar con vosotros? Eso es lo que muchas veces le decía a las personas, ¿cuánto tiempo tendré que estar con ustedes? Un tráiler de 18 ruedas es algo grande y transporta mucha carga. El número 18, vamos a analizar el número 18 en la gematría, es el código numérico para la frase en hebreo que se dice leyahim, lejayim, y se usa esa frase para hacer un brindis. ¿Qué quiere decir? Que se quiere decir para hacer brindis por la vida. El número 18 representa la vida en sí, representa una vida próspera. La mujer está preparando un tráiler, ahora sí, para que lo llenen de carga, pero luego el tráiler se transforma en una ballena. Una ballena es como un tráiler acuático. La ballena representa que es algo que sigue siendo grande y que transporta mucha carga, pero lo hace bajo la superficie del agua, donde casi nadie la puede ver o notar. Dios le muestra cosas que le va a dar o transportar o llevar cosas de valor, pero luego Dios también le dice cómo debe llevarlo o transportarlo. De tal manera que casi nadie puede ver las cosas de valor que ella puede transportar. Y que solamente las personas que Dios dispone sean las que puedan verla. Ahora, las ballenas pueden estar bajo la superficie del agua solo por un tiempo, y un tiempo mayor que los humanos, pero no es eterno. Así que en un momento tienen que salir a la superficie, y cuando lo hacen emergen con grandeza y belleza. Eso es el significado del sueño. Básicamente Dios le estaba dando a ella, haciéndole los vehículos en los sueños, para ir entrando un poquito, entrando en detalle. Los vehículos en los sueños están relacionados con nuestra vocación y con nuestro ministerio, para, para que vayamos entendiendo un poco acerca de los principios, acerca de los sueños. Los vehículos en los sueños están relacionados directamente con nuestra vocación o con los ministerios de la persona, con lo que hace, con lo que realiza o con lo que, sí, con lo que está haciendo normalmente. O sea, por ejemplo, su ministerio, cómo lo está llevando. En este caso, Dios le estaba dando un ministerio muy grande, pero que no va a ser visible a las personas. Tenía que llevar unas, por ejemplo, cargas pesadas, cargas
iba a manejar bastante cosas del ministerio que son importantes, cosas, porque muchas veces lo que se transporta, por ejemplo, en un tráiler, por ejemplo, puede transportar cosas que son importantes, que necesitan ser desplazados de un lugar a otro. Pero al transformarse en una ballena quiere decir que iba a estar sumergida. A veces cosas como que Dios permite tiempos de una persona que esté sumergida en su presencia y que nadie más va a ver, sino solamente, pero la persona mantiene llevando esa carga hasta que el momento Dios la saca a la luz de todo lo que viene haciendo, hasta que Dios la pone delante de todas las personas y se da cuenta, pero es que tú no sabías que tú estabas, la gente decía, pero y nosotros no sabíamos que tú hacías esto. Pero es que tú, y te das cuenta de que estabas, cuando Dios decide, por ejemplo, es como por decir muchas veces, lo que a veces uno hace, por ejemplo, a veces en la labor del ministerio, cuando uno hace liberaciones, cuando uno hace administraciones, nadie ve eso, pero llega el momento en el que Dios te saca adelante para que ministres a un público y Dios te llama y te das cuenta de que muchas veces lo que muchas veces las otras personas no vieron, o lo mismo pasa en la parte profética, muchas veces tú ministras a otras personas personalmente, pero llega un momento en que Dios te saca, por ejemplo, a ministrar a un grupo enorme de 2000 personas y Dios te honra en ese momento y te saca para que, pero cuando lo que la gente vio muchas veces lo que tú muchas veces la gente no ve, o de pronto una carga, por ejemplo, de una oficina, de por ejemplo de llevar el contabilidad de una iglesia, son cosas que la gente no ve, pero son cosas que son labores que de pronto tú lo haces con amor, que la gente no ve, pero son labores que son parte del reino de Dios, porque si no, ¿quién las haría? Entonces, lo importante es que en este caso la ballena, entender los principios nos va a ayudar a entender de que, por ejemplo, porque uno dice, ¿qué relación tiene una ballena con un tráiler? No tiene nada que ver. Pero cuando tú entiendes los principios de cómo funcionan las cosas, te das cuenta, por ejemplo, de que ambos son un vehículo para llevar cosas. Ambos un vehículo y de desplazamiento. En este caso, la ballena en un tráiler, para muchas personas desataría cuestionamientos, pero cuando entiendes la interpretación de sueños bíblica, te das cuenta de que muchas veces las ballenas viajan a mares profundos, a lugares donde nadie llega, y van a su propio ritmo sin que nadie las controle, ellas van y trabajan a su propia manera, van, llevan su propio mundo y se desplazan, pero lo que hemos visto, las personas que han tenido, por ejemplo, la experiencia de ver una ballena, es que son grandes y cuando salen la gente llama la atención de cuando todo el mundo quiere ver cuando sale una ballena. Cuando sale una ballena y pueden crear grandes cambios. Una ballena puede crear grandes cambios en el lugar donde se encuentra. Lo importante de todo esto es que podamos entender todos estos principios que están ahí en la palabra de Dios. Entonces, hoy terminamos para hoy, ya creo que dejamos para hoy, lo dejamos hasta aquí. Seguimos avanzando en la próxima clase. Espero que hayan aprendido un poco, porque vamos poco, es poco a poco.